24 horas por la gracia de Dios, proclamando el Evangelio. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Este es un tiempo de impacto. Comentario preciso de la palabra de Dios. En el aire, tiempo de impacto. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por estar una vez más en sintonía con este tu espacio Tiempo de Impacto. Agradecemos al Dios eterno, al Dios soberano, al Dios de toda misericordia, su amor inefable, su cobertura con la que nos permite cada día ver su protección sobre nosotros. Gracias a Dios por permitirnos ver la manifestación de su gracia, proveyendo, cuidando, sanando, supliendo todas nuestras necesidades. Qué bueno es poder contar con un Dios lleno de amor y misericordia, y que cada día su mano nos sustenta, nos sostiene y nos permite ver la esperanza y saber que Él estará siempre con nosotros. El salmista David, escribiendo en uno de sus salmos más emblemáticos, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta es la declaración de un hombre que ha encontrado en Dios refugio, que a pesar de todas las luchas, dificultades, cuántos enemigos tenía en su alrededor y cuántas batallas personales tuvo que librar, y a pesar de tener todos los recursos disponibles, siendo rey y estando en una posición privilegiada, a pesar de todo, este hombre pudo reconocer que era en Dios donde estaba su verdadero refugio, que era el amor de Dios el que, por esa misericordia que llena los cielos, le guardaba, le cuidaba. Y hoy nosotros, al reflexionar en esta palabra gloriosa, palabra de verdad, palabra de vida, podemos, al junto de las escrituras y del pensamiento de este rey y siervo del Señor, glorificar a Dios por la manifestación de su amor cada día sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, en nuestros empleos, en aquellos que tienen empresas, en sus negocios, que Dios ha sido propicio, que nos guarda, nos sustenta y nos permite ver su gracia sobre nosotros. Esperamos que esta gracia sea expansiva y que todos aquellos que entran en contacto con nosotros en tiempo real o diferido, que pueden recibir el audio a través de un mensaje, de un correo, no sé de qué manera el Señor te permita acceder a esta información, pero esperamos que sea expansiva sobre todos aquellos que nos pueden escuchar, que nos siguen y que esperan un momento para apartar un espacio y reflexionar en Dios, escuchar una palabra de reflexión, una palabra de revelación, una palabra fresca al alma. Que Dios sea consolando corazones, que sea fortaleciendo vidas, que sea Dios disipando todo pensamiento inoportuno, pensamientos de tinieblas, pensamientos de oscuridad. Aquellos que pasan y que atraviesan por valles de sombra de muerte, que sea Dios soplando vientos a favor. Y esto lo digo con el corazón en las manos, porque yo sé que hoy y en este tiempo vemos gente que está siendo asediada en sus mentes, en sus corazones, por problemas, por necesidades, agobiados por situaciones incontrolables, que muchas veces no son producto de sus decisiones, sino que son de las cosas que Dios permite, Él en su soberanía, que uno muchas veces no entiende, pero que nos llevan a un borde, que uno no sabe qué hacer. Y esto se ve muy recurrente hoy, con hambres, con guerras, con pestilencias,
con tantas vicisitudes que siempre comentamos y esperamos que en medio de la situación difícil que aprieta, que oprime, que frustra, que lleva al ser humano a un límite, esperamos que sea Dios trayendo una palabra de vida en ese momento, en este momento, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra de esperanza, una palabra de apertura, una palabra de expansión y una palabra de liberación sobre tu vida. Que sea Dios trayendo bendiciones infinitas y poniendo en nuestro camino el momento correcto, las decisiones correctas, y que nos permita Dios accesar a su presencia para el oportuno socorro. Bendigo tu vida y espero que sea el Creador añadiendo 1000 veces más sobre ti, conforme a sus misericordias en gloria, el favor de su mano sobre cada uno de nosotros. Nos sentimos agradecidos por demás de estar compartiendo con ustedes en estas semanas series tan preciosas como Camino hacia la Meta y otras anteriores que nos han permitido crecer espiritualmente y que nos han permitido ver lados bien positivos de las Escrituras, analizando sobre las cosas que Dios tiene determinadas para nosotros. En nuestro último corte estuvimos conversando acerca de ponernos en marcha. Y antes de iniciar esta nueva serie queremos hacer un mix. La intención de esta nueva serie es hacer un mix con la anterior, Camino hacia la Meta. Y quiero tomar unos minutos para retomar el último corte, Ponte en Marcha, entendiendo la necesidad que tenemos hoy de avanzar. En diferentes ámbitos, nosotros nos vemos retados. Hay algunos que están iniciando ministerios, hay otros que están iniciando familias, hay otros que están iniciando en lo laboral, hay jóvenes que están iniciando en sus estudios, en los deportes y en muchos aspectos de la vida. Nos vamos adentrando en procesos, en retos. Hoy la sociedad es muy demandante, es muy exigente. Y si hay algo que tenemos claro es que ante cada reto, que ante cada proceso que iniciamos, siempre nos vamos a encontrar con situaciones que van a probar nuestra fe. Si lo quieres ver desde este punto de vista, van a probar nuestra intención, van a probar nuestra disposición si lo queremos ver desde el punto de vista emocional. Y la realidad es que nunca será fácil iniciar un proyecto, sobre todo cuando lo vemos con una ambición sana, es decir, que lo vemos con la intención de nosotros poder calar de manera profunda en eso, en lo que nos vamos a dedicar. De ahí que aquellos soñadores, como comentáramos en una edición anterior, soñadores y visionarios, cuando se abalanzan detrás de sus sueños, detrás de las intenciones que el Señor permite en sus corazones, y esto lo hacen visualizando en grande, viendo a futuro, viendo bien hacia adelante. Regularmente los obstáculos, las situaciones son muchas. Y dijimos en aquella oportunidad, puede ser que sea algo interno, alguna expectativa, algún temor, alguna frustración. Como pueden ser personas que a veces aparecen en el camino para quererle echar sal a los sueños, sal en el mal sentido de la palabra, incitándonos a devolvernos, a que nos estamos volviendo locos, que las cosas no son así. Y de muchas maneras tenemos que lidiar con ese día a día. Esto se agrava sobre todo cuando las condiciones que tenemos no son favorables. Pudiera ser en el factor económico, dijimos,
Pudiera ser en términos de relaciones, de posibilidades o de aparentes condiciones que no tenemos. Ponte en marcha nos llama a reflexionar porque utilizamos como ejemplo una vara de Moisés que, si bien es cierto, no era la mejor herramienta, a pesar de esto, era la oportunidad que Dios estaba esperando para mostrarle a Moisés qué él era capaz de hacer, a pesar de que Moisés no tenía aparentemente ninguna condición. Porque se trata de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a dar inicio a esta nueva serie, Cuida tu diseño. Y queremos hacer un vínculo porque en medio de este crecimiento y de este ponernos en marcha, es necesario que en nuestros corazones tengamos la conciencia de aquellas cosas que Dios ha determinado para nosotros. Muchas veces nos preguntamos por qué no consigo el éxito, por qué las cosas no me salen bien, o por qué las cosas no se dan como yo quiero del todo. Pudiéramos tener un cierto éxito, pero no alcanzo a encontrar la plenitud en el esfuerzo. Y a través de estos comentarios nosotros queremos poner en perspectiva varios elementos que debemos cuidar en miras a que las cosas que hacemos tengan un buen resultado, pero viéndolos desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de la palabra. Eso que nosotros hacemos debe tener un buen resultado, pero sobre todas las cosas siendo agradables a Dios. Este primer corte va a ser básicamente una introducción. Nosotros queremos plantear este tema y queremos poner sobre la mesa algunos conceptos o ideas que nos van a servir de referencia para nosotros hacia adelante tener la oportunidad de meditar en la palabra del Señor de manera efectiva. Para esta primera edición queremos considerar un verso conocidísimo de las Escrituras, bien manoseado, muy predicado, muy utilizado, y que nos va a arrojar luz en este concepto que queremos compartir con ustedes acerca de cuidar el diseño. La palabra dice en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 y en el verso 11, donde dice: y él mismo, refiriéndose a Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y él mismo, subraye esta expresión. Estoy consciente de que en materia eclesiástica, regularmente cuando utilizamos este pasaje de las Escrituras, hacemos énfasis en los famosos 5 ministerios a los cuales nosotros somos llamados. Y regularmente, y sobre todo en este tiempo, se debate mucho en algunos círculos sobre cuál es mayor, sobre cuál es mejor, sobre cuál es el más sufrido, y eventualmente se hacen muchas conjeturas y se crea hasta cierto punto una especie de rivalidad entre uno y otro de cuál debería ser más funcional, o cuál debería ser el primero, o cuál debería tener la mayor repercusión. Sin embargo, si vemos el texto llano, sin intenciones a querer ser más teólogos y profundizar más que todo el mundo, simplemente ver el texto como lo dicen las Escrituras, y si lo contextualizamos ligeramente para no ser muy teóricos, el texto dice que él mismo constituyó. Si nosotros, en vez de concentrarnos en los 5 ministerios
y en cuál debe ser el primero, en que cuál está ejerciendo su función y cuál no, que cuál desapareció, que cuál se puso de moda y etcétera, de todo lo que se dice, si en vez de nosotros estar perdiendo el tiempo haciendo referencia a los ministerios como tal, y en vez de esto nos concentráramos en esta expresión, entiendo que otro gallo va a cantar. La Biblia dice muy claramente que Él mismo constituyó. Y si nosotros tomamos esta palabra y la llevamos a un contexto amplio, Dios, que es omnisciente, y de hecho voy a dar una ligera explicación, pero el texto mismo se explica luego en los versos siguientes, sabe qué cosas hacen falta. Cuando Dios necesita un evangelista, utilizará un evangelista. Cuando Dios utiliza un maestro, utilizará un maestro. Cuando Dios necesita un pastor, utilizará un pastor. Y así sucesivamente. Él conoce la necesidad. Él es quien murió. Por eso Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues Cristo es el que murió. Y el mismo que murió es el que nos llamó, el que nos justificó. Es decir, todo este misterio está concentrado en la preeminencia de Dios, en que Él es primero que nosotros y que Él conoce cada cosa y sabe dónde poner cada ficha y nadie tiene que ayudarlo. ¿Cuál es el ministerio más sufrido? Depende del grado de relación. No significa que uno sea más que otro, aunque a primera vista uno pueda decir que un ministerio va más forzado que otro. Sin embargo, la realidad es que cada ministerio tiene una función que se le asignó Dios, no el hombre. De ahí que, si el Señor entiende que nosotros estamos para llevar más carga que otros, entonces nos asignará a nosotros por lo que Él mismo ha puesto. La paciencia, la fe, la perseverancia, por dotes que Él mismo asigna al corazón del ser humano para que pueda llevar la carga que Él mismo ha puesto. En esta nueva serie, Cuida tu diseño, nosotros queremos enfatizar en que es Dios el que asigna a cada uno la forma, al margen de posibilidades, de alcance, del que más se ve, del que más se siente. Algo parecido a lo que sucede con los dones, del que más se utiliza, del que más impacta. Al margen de todo, Él mismo constituyó. Si estoy partiendo desde este punto, quisiéramos considerar a lo largo de esta serie 3 elementos. La primera es entender que una de las mayores virtudes que podemos manifestar es que estemos bien enfocados en la asignación que nos corresponde. Reitero, Cuida tu diseño tiene como premisa que nosotros podamos entender y aplicar que una de las virtudes, de las cualidades más bellas que puede tener un ser humano, es que podamos estar bien enfocados. Fíjense los calificativos que estamos utilizando. Virtudes, manifestar que estamos bien enfocados en la asignación de vida que nos corresponde a cada uno. Cuando tenemos esto bien claro, partiendo desde allí, entonces ya podremos saber que no es cuál es el más sufrido, ni cuál es el mejor, ni cuál es el peor, sino cuál es el que me corresponde, cuál es mi asignación. Y eso me va a permitir entender que yo no soy mejor ni peor, simplemente he sido llamado. Y esto es una virtud. En un tiempo globalista donde hay una competencia voraz por ganarse un espacio, muchas veces estamos tratando de jugar tantas bases como sea posible con la intención de llamar la atención. Y en ese intento caemos en el descuido de descuidar o desvirtuar la real esencia que nos caracteriza. El elemento número 2 que queremos resaltar es el hecho de que hoy, y es un comentario que manejo con cierta frecuencia con relación a
a momentos que paso con mis hijos, en momentos que paso con ellos, hablándole acerca de vida, es que la sociedad que tenemos hoy presiona fuerte, influencia de manera fuerte, de manera voraz, de manera incesante, porque esto es todos los días. Y como las redes se han destapado y se han convertido en parte de la sociedad, eso es todos los días, influencias para convertir al ser humano, no al creyente, al ser humano, convertirlo en un mono. Y cuando digo en un mono, quiero hacer referencia a la alegoría que usamos acerca de los monos, diciendo que el mono repite todo lo que ve. Él no entiende nada posiblemente. Vamos a partir desde el hecho de que el mono no entiende, no razona, pero él se mueve por la plata. A él no le importa si hace el ridículo, si queda bien, si queda mal, si lo que está haciendo es correcto o incorrecto. Él no lo razona, él simplemente está obedeciendo a un patrón. Y hoy, de manera personal, yo trato de que mis hijos no obedezcan a un patrón, no hagan lo que el otro hace por estar a la moda, como si fuera un mono. Y eso le sirve al creyente y le sirve a todo el mundo. Actúe de manera natural y de manera original, conforme a lo que nos corresponde, conforme a nuestro diseño, que es el primer punto, y hacer las cosas de manera espontánea dentro del marco de la razón, dentro del marco de la lógica, dentro del marco de la fe, dentro del marco del aprendizaje, de la coherencia. Pero hoy nos presionan y de ahí la expresión aquella que tú no estás o ponte la pila. Porque muchas veces ponerse la pila es montarse en el carril de los monos y hacer lo que el otro entiende que tú tienes que hacer para estar bien. Si nosotros estamos cuidando nuestro diseño, nosotros vamos a obedecer a las cosas que nos corresponden. Y esto no significa que nos convirtamos en rebeldes, en personas anarquistas, o como se enseñaba en décadas anteriores, que nosotros estemos nadando todo el tiempo contra la corriente. No significa eso, porque aún ese grupo se estaba montando porque uno dijo que esa era la tendencia y los otros, como monos, empezaron a hacer eso sin saber que al final su camino no iba a ser el adecuado. Estamos diciendo que nosotros tenemos que, haciendo un análisis de vida, haciendo una proyección de vida, hacer aquellas cosas que coherentemente nos pueden llevar al éxito, nos pueden llevar hacia donde querramos. Yo no tengo que hacer lo que el otro diga porque él lo dice, siempre y cuando, ¿verdad?, esté haciendo algo, eso me pueda conducir a algo que no sea adecuado para mí. Vamos a escuchar el buen consejo siempre y cuando el buen consejo nos aporte. Y lo tercero que nosotros queremos resaltar a través de esta serie es que podamos serle fieles a Dios. Y esto es posiblemente el punto más difícil, porque serle fiel a Dios pudiera significar que en algún momento yo voy a tener que hacer cosas que ante la vista de los demás no van a ser correctas, no van a ser coherentes. Yo pudiera parecer un rebelde, yo pudiera parecer un soldado sin ejército. Sin embargo, cuando yo estoy consciente de mi diseño, consciente de mi llamado, y estoy consciente de que estoy dando los pasos correctos, yo tengo la obligación de mantener mi fidelidad a Dios, a su palabra, por encima de cualquier presunción de cualquier persona que esté en mi entorno. Es un reto cuidar el diseño hoy, donde la sociedad va adoptando formas que, vistas a la distancia, muestran una clara incoherencia, pero al ser las tendencias de momento, muchas veces es difícil nadar contra la corriente. Pero siempre, vuelvo a la palabra inicial, siempre que estemos apegados a la palabra, nosotros, si tenemos que nadar contra la corriente, vamos a nadar. Si tenemos que tomar decisiones difíciles, las vamos a tomar, siempre que el Señor esté de nuestro lado.
Es un reto que en este tiempo, inclusive nosotros como creyentes, vemos maestros enseñando en las redes, predicadores que hacen alusión a que las enseñanzas de 2, 3 décadas atrás eran ignorancia, eran tabú. Y esto se ha convertido en una moda. Que nos libre el Señor, porque si bien es cierto, podemos entender que en esta nueva etapa, con estos nuevos maestros, hay mucha información, muchas correcciones, y podemos aprender muchas cosas nuevas que por asuntos de ciencia, por asuntos de tecnología, posiblemente en un momento no tuvimos a la mano, hoy lo podemos tener. A pesar de todo esto, hermanos, no deberíamos nosotros cambiar nuestra identidad, no deberíamos nosotros cambiar de carril por cambiar porque es una moda, sino que en conciencia yo puedo perfectamente corregir lo que no está correcto, enderezarlo y mantener mi mirada en el Señor, porque yo no voy a cambiar de profesión, de fe, de denominación, porque ahora esto es lo que me está trayendo la verdadera revelación. No, para nada. Yo seguiré siendo pentecostal hasta el momento en que el Señor determine lo contrario. Debo cuidar mi diseño, debo cuidar la imagen que Dios puso en mí, debo valorar lo que el Señor ha designado para mi vida. La palabra dice que Él mismo constituyó, y si Dios es quien ha constituido, Él mismo será el que nos guiará y nos permitirá mantenernos por el camino correcto. Que hoy podamos entender, y que con esta nueva serie nosotros podamos entender, que el diseño que Dios nos ha asignado a nosotros es único, que es valioso y que es sobre todas las cosas ingenio de Él, ingenio divino, ingenio de Dios. Y que si estamos nosotros, acorde a su palabra, sometidos a su revelación, ya sea en el orden eclesiástico como creyentes, o ya sea en el orden profesional, en el orden académico, ya sea como personas, aunque usted no sea creyente, no importa. Si yo puedo tener la conciencia de lo que Dios me trajo a hacer aquí en la tierra y puedo mantenerme apegado a ese plan, al final del camino el Señor nos permitirá tener éxito y nos permitirá tener victoria en aquellas cosas para las cuales Él nos ha determinado. Padre eterno, te damos las gracias por tu amor, tu verdad, tu misericordia. Permítenos entender tus diseños, tu diseño particular para cada uno de nosotros, que podamos estar apegados a Él, sabiendo siempre que tú eres quien constituye y quien nos permitirá avanzar de manera correcta conforme al plan que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Por los méritos de Mashiach, Jesucristo de Nazaret, Señor nuestro. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por estar una vez más en sintonía con este tu espacio Tiempo de Impacto. Se despide tu hermano Darling Polanco. Hasta la próxima. Dios te bendiga.